Siguiendo las pisadas de Jesús. Continuamos. Capítulo 13. La obra no está acabada. El apóstol Pablo, después de muchos años de vida cristiana, al escribir su carta a los filipenses, hace una afirmación de vital importancia para la vida de todos los cristianos. No quiso decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante para llegar a la meta y ganar el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3, 12 al 14. Pablo está diciendo que la vida cristiana y la iglesia tienen un compromiso con la perfección, aunque la misma nunca se pueda lograr en esta vida. Sin embargo, a pesar de la imposibilidad de ser perfecto, el cristiano debe procurar mejorar cada día. El mejor método que Pablo usó fue, olvidándose de lo que queda atrás, siguió hacia adelante. En otras palabras, Pablo está diciendo que el camino de la perfección no está en repetir las mismas cosas, sino en mejorar lo nuevo y positivo. Esta idea de los reformadores del siglo XVI la sostuvieron al afirmar que la Iglesia reformada cada día debería estar reformándose. La Iglesia de los Hermanos tiene este compromiso con el caminar hacia adelante. La renovación. Tenemos nuestra historia, pero ella nos sirve para no regresar al pasado, sino para enseñarnos cómo caminar en el presente y en el futuro. Un sentido de comunidad. La Iglesia del Nuevo Testamento era una familia bien unida de creyentes. Los primeros cristianos comían, cantaban, charlaban, adoraban y oraban juntos. Daban testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas hasta la muerte. Los primeros miembros de la Iglesia de los Hermanos se formaron con este sentido de comunidad. Desde el principio, la fe bíblica era una fe de pactos. Abraham entró en un pacto con Dios y dejó su casa, su familia, su tierra y se fue a buscar una tierra nueva, extraña que Dios le daría. Génesis 12, 1 al 9, Hebreos 11, 8 al 10. El pueblo hebreo entró en un pacto con Dios. El tema del pacto se encuentra por todo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es un pacto entre Dios y una familia de fe mucho más amplia. Los creyentes del Nuevo Testamento no vivían independientes, sino que pertenecían el uno al otro y encontraban gozo y significado en la vida común. Entre nosotros existe este sentimiento de comunidad de fe. Los nuevos integrantes de la iglesia se dan cuenta de que esto es como entrar en una familia nueva. Hay expectativas, pero también hay amor y mucha solidaridad, comidas y canciones. Desde la época colonial en América del Norte, la iglesia ha operado imprentas. No es ningún accidente que dos de los libros más exitosos en venta a través de los años han sido los Ignarios y los libros de cocina Ingelwood. Investigaciones en Europa revelan que el primer ignario de la iglesia fue impreso en 1720, apenas 12 años después del inicio de la iglesia. Algunos de los himnos fueron escritos por personas que sufrieron a causa de su fe. Su música fue considerada como la mejor calidad en la época en que fueron escritas. A través de los años, poetas y escritores de himnos han surgido entre los miembros de la iglesia. El canto ha sido íntegro en su alabanza. En esto se parecen a la iglesia primitiva, en la cual el cantar jugaba un papel central en su servicio de adoración. Hechos 16:25, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. El comer juntos también ha sido una marca distintiva de la iglesia. Prácticamente los primeros cristianos comían juntos cada vez que se reunían. Las comidas jugaban un papel muy importante en la unificación y el compañerismo de la iglesia. Hechos 2:46, 1 Corintios 11:20. Toman el tiempo para sentarse, comer y experimentar el compañerismo
ha fortalecido los lazos que los miembros de la Iglesia de los Hermanos sienten. Aspectos de la adoración. Hay algunos aspectos informales de la adoración que forman parte del culto de la Iglesia. Muchas congregaciones tienen semanalmente un tiempo en el culto que se llama tiempo de compartir, acciones de gracia y preocupaciones. Muchas veces el pastor se acerca a las personas y les invita a compartir con la congregación, en un espíritu de oración, sus preocupaciones o acciones de gracias. Es un tiempo muy especial donde la comunidad de fe puede compartir sus alegrías y tristezas. Las personas nuevas en la iglesia notan cómo los niños están incluidos en muchas partes en el culto de adoración. Una historia para niños no es requerido, pero muchas veces es incluido en el servicio de adoración. En algunos casos, el pastor participa informalmente en el culto de adoración, cantando en el coro. Tal vez esto no ocurre en otras iglesias. Una fe práctica y popular. D.W. Kurz, el brillante expresidente del Seminario Betania, escribió en 1933 un artículo para El Mensajero del Evangelio con el título Ideales de la Iglesia de los Hermanos. Él mencionó las cosas usuales: la paz, la vida simple, el rechazo de todas las cosas dañinas a nuestros cuerpos, el alcanzar a todas las razas con el Evangelio. También mencionó la buena vida, una creencia que viene de Jesús. Él tendrá cuidado de nosotros en nuestro diario vivir. En el pueblo de Quarryville, Pensilvania, en medio de los años 1900, un pastor muy popular, Rufus Butcher, explicó los ideales de la iglesia en un lenguaje sencillo y claro. Un extranjero le preguntó si era salvado. Él contestó: «Pregúntale a mi esposa, a mis hijos y a mis vecinos». Cuando los grupos pentecostales empezaron a proliferar en aquella región, la respuesta de Butcher era: «A mí no me importa cuán alto ellos salten, siempre que al volver a la tierra caminen derecho». Ronaldo Arnett, cuando era el decano de Manchester College, se dirigió a un grupo de estudiantes en el Seminario Teológico Betania. Resumió el ideal de la iglesia muy sencillamente: tenemos una iglesia con una teología práctica, así como sugiere el libro del Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Trabajen duro, cuídense la boca, cuiden a aquellos que son menos afortunados, y no duden del poder de Dios. Nuestra teología práctica tiene sus orígenes en un pueblo obrero y campesino. Lo que nos preocupa es que hagamos algo, que seamos prácticos en la fe. Nuestros nexos obreros y campesinos nos llaman a cuestionar una fe sin acción. En su mejor forma, nuestra espiritualidad no se muestra en la soledad de un cuarto cerrado, sino en la calle, viviendo lo que creemos. Hay interés en la manera en que la iglesia atiende el Evangelio en otras partes del mundo. Personas de América Latina, Indonesia, Filipinas, Japón, Corea y otros lugares han sido atraídos a una iglesia que busca una fe sólida y evangélica, combinada con una gran preocupación por la justicia y la paz. Una persona del tercer mundo dijo: «Definitivamente la iglesia de los hermanos es una iglesia del tercer mundo». Entre los elementos que se han notado en este contexto son un sentido claro de familia, compañerismo, una fe bíblica y una fuerte preocupación social. Por donde quiera que la iglesia ha ido, la vida de las personas ha sido cambiada de manera significativa. En Ecuador, Raúl Tasiguano era el hijo menor de la primera familia que fue bautizada por los misioneros de la iglesia en Ecuador. Raúl asistía a la iglesia misionera y también a un colegio de agricultura, y regresó a servir a su comunidad de origen. En su tierra llegó a ser un líder de la protesta no violenta de los indígenas quechuas en la comunidad rural de Llano Grande. En 1970, una cooperativa de autobuses que eran blancos trató de dominar el único medio de transporte a Quito, donde muchos de los indígenas trabajaban. Los indígenas fueron sometidos a la segregación y al abuso. La enseñanza de la iglesia motivó a los indígenas a insistir en un trato justo. Al final, lograron la justicia para los indígenas y quebraron el monopolio del servicio de autobuses. Con el tiempo,
los esfuerzos de Raúl captaron la atención del presidente de Ecuador. La lucha tuvo éxito, pero el 18 de marzo de 1971, Raúl fue perseguido, golpeado y atropellado 2 veces por un autobús cuando iba a su casa después de una reunión. Raúl tenía 24 años cuando murió. En China, en el año 1908, nuestra iglesia envió misioneros a la China. Más de 100 misioneros servían, no solamente en el campo evangelístico, sino también en la educación. La extensión de la agricultura, el campo médico y las cooperativas industriales realizaron un servicio rural y de socorro en áreas deshechas por la guerra después de la invasión japonesa. Crearon comedores de beneficencia, orfelinatos, centro de cuidados de niños, unidades médicas. También se enviaron tractores para enseñarles a cultivar grandes extensiones de la tierra. Cuando los comunistas tomaron el poder, se suspendió el trabajo misionero. Por muchos años pensábamos que los esfuerzos habían sido en vano, pero con el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos a la China continental, esta empezó a abrirse. Estamos sorprendidos al descubrir que la iglesia en China estaba viva todavía. Pensábamos que China era un esfuerzo perdido, que todos los sacrificios habían sido inútiles. No esperábamos que la iglesia se mantendría viva durante tanto tiempo sin la ayuda externa, pese al hecho de que muchos de sus líderes habían sufrido persecuciones. Las alternativas ante nosotros. En el pasado, la Iglesia de los Hermanos ha crecido mucho en la medida en que han enfocado en los desafíos. Durante los años 1900, la Iglesia desarrolló una serie de campamentos juveniles y centros de retiros en todos los Estados Unidos. En los años del 1950, se empezaron a desarrollar 22 hogares de ancianos y hospitales, los cuales ofrecían una variedad de servicios, desde vivienda independiente hasta servicio de enfermería y cuidado profesional. Algunas de estas instituciones están entre las mejores en los Estados Unidos, pero también habían desafíos mundiales. En primer lugar, las misiones en ultramar. Luego, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, el Servicio Social de la Iglesia desarrolló un programa mundial de ayudas y rehabilitación. Hoy día, la Iglesia de los Hermanos está siendo llamada a ir más allá de sus fronteras nacionales. Antes de que su iglesia se afiliara a la Iglesia de los Hermanos, el pastor coreano Abe Park en Laguna Hills, California, se preocupaba de cómo recibirían su congregación en la cena ágape, la cual parecía ser tan contraria a la cultura de su propia tierra natal. Pero cuando su congregación la experimentó por primera vez, él prácticamente se llenó de entusiasmo. Dijo que la experiencia es como una chispa que podría iniciar un avivamiento por toda Corea. Sintió que los valores que Cristo enseñó en aquella experiencia son valores necesitados en su país en la actualidad. Una estudiante de Indonesia, que asistía al seminario teológico Betania, se preocupaba de que en su país no podrían sobrevivir los valores de la Iglesia de los Hermanos. Hablar de la paz es ser considerado un comunista. Sin embargo, él estaba convencido de que este mensaje era necesario. En 1980, Jorge Toledo, miembro de la Iglesia de Vega Baja en Puerto Rico, respondió a ayudar al pueblo de República Dominicana debido a la devastación causada por el huracán David. Trabajaba durante el día reparando viviendas. En las noches contestaba preguntas de que por qué había venido y también hablaba sobre el amor de Dios. Empezó a bautizar y algunas comunidades de fe se formaron, incluso en poblaciones aisladas donde antes no había una presencia cristiana. 10 años después habían 9 comunidades de fe, de las cuales 3 eran iglesias organizadas. La tarea no está terminada, aún hay mucho por hacer. El imperativo de compartir. Romanos 19:10 explica que la salvación es completa cuando es compartida. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para quedar libre de culpa y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación.
Si no podemos compartir a Cristo con otros, será muy difícil tenerlo para nosotros mismos. La fe que guardamos con avaricia la perdemos. Dar testimonio de nuestra fe es una parte vital y muy importante de lo que significa ser cristiano. Un símbolo nuevo para la Iglesia. Anteriormente mencionamos el sello que fue atribuido a Alejandro Mack Jr. en 1987. Un nuevo emblema fue diseñado para la Iglesia. Es muy parecido al símbolo de Mack. La cruz central nos recuerda de nuestro bautismo en la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6:4. El círculo mostrado parcialmente representa el mundo en el cual fuimos enviados por Cristo. Mateo 28:19. Las olas nos recuerdan las aguas de justicia. Amós 5:24. El vaso de agua fresca ofrecido en el nombre de Cristo. Marcos 9:41. Y el recipiente de agua y la toalla. Juan 13:5. Tal vez un día este símbolo nuevo y sencillo de la cruz en el mundo y las aguas de rectitud y justicia aparecerá en todas las partes del mundo, dando testimonio de que la Iglesia de los Hermanos ha optado por seguir a Jesús de todo corazón. Creemos en la salvación personal que encontramos en Jesucristo y en el llamado para llevar las buenas nuevas al mundo, sanando y enseñando, llevando la paz y la justicia y una nueva vida en su santo nombre. Algo para hacer. ¿Podría su congregación invitar a algún grupo étnico a una convivencia que les ayuden a involucrarse con la Iglesia? Algunos pasajes para estudio. La vida es un don, Juan 10:10. Como me envió el Padre, Juan 20:19 al 21. Para esta hora, Esther 4:12 al 15. La salvación es completa, Romanos 10:8 al 10. A todas las naciones, Mateo 28:16 al 20. Preguntas para el diálogo. A. ¿En qué niveles su iglesia necesita mejorar en el intento de acabar la obra de buscar la perfección? ¿Qué cambios deben ocurrir en usted mismo para que pueda perfeccionarse cada día? B. ¿Hay un sentido de compromiso en los miembros de su iglesia? ¿Son fieles en la vida de la iglesia o son miembros que no se puede contar con ellos? ¿Cómo puede ayudar a los que no tienen este compromiso a mejorarlo? C. Dialogue sobre la idea de ir a otros pueblos y culturas a predicar el mensaje del Evangelio. Mientras más personas llegan a su iglesia, más se fortalece y cambia. El apóstol Pablo, al predicar el Evangelio a los no judíos, se enfrentó con problemas en la iglesia de Jerusalén, quienes creían que un día ellos serían más parecidos a los gentiles que estos a los judíos. ¿Debemos preocuparnos por esto? Si esto nos preocupa, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la visión que usted tiene para su iglesia en los próximos 20 años? En tu visión, ¿cómo será tu iglesia en el futuro? Este libro fue escrito con el propósito de orientar a los hermanos y hermanas acerca de las creencias y prácticas de la Iglesia de los Hermanos. Producido por la Iglesia de los Hermanos Venezuela Asiglet, con autorización de Church of the Brethren Global Mission. Narración y edición Wilmer Flores. Todo lo que yo cante es para ti. Todas mis alabanzas son para ti. Toda mi existencia es para ti. Vivo por ti. Cristo, como tu nombre no hay igual. Cristo, el único que puede salvar. Toda mi existencia en ti está. Vivo por ti. Santo, tan inigualable, tan incomparable, abriste hoy a ti mis ojos.
cosas son para ti. Toda mi existencia es para ti, vivo por ti. Cristo, como tu nombre no hay igual. Cristo, el único que puede salvar. Toda mi existencia en ti está, vivo por ti, vivo por ti.